Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy tenemos un tema de formación ética y ciudadana. Vamos a ocuparnos de uno de los procesos políticos y sociales más interesantes de la historia de nuestro país. ¿De qué estamos hablando? De la historia del voto. ¿Cuándo fue que se votó por primera vez en nuestro país? ¿Cómo se votaba? ¿Era transparente una votación en aquellos primeros tiempos? ¿Qué fue el voto cantado? ¿A partir de qué momento el voto pasó a ser secreto y obligatorio? Por otro lado, ¿cuándo empezaron a votar las mujeres? Sabemos que en un principio estaban excluidas de este derecho. ¿Cómo fue la lucha para que las mujeres pudieran obtener el derecho al voto? ¿Quiénes fueron las pioneras en ese movimiento que les permitió llegar justamente a votar junto con los hombres? Vamos a hablar durante el día de hoy de Roque Sáenz Peña, hablaremos de Alicia Moró de Justo, hablaremos de Julieta Lanteri, hablaremos de Eva Perón y de muchos otros nombres fundamentales en esta historia, la historia del voto en la Argentina, nuestro tema de hoy. Para empezar, vamos a recibir ya a nuestro primer invitado. Hoy nos visita Alberto Letieri. Alberto es doctor en historia, escribió más de 20 libros de historia, sociología, filosofía y ciencia política, además de textos académicos y de divulgación. Es investigador independiente del CONICET, es editorialista político y comunicador en radio, televisión y gráfica y es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires en las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales. Hola Alberto, gracias por estar con nosotros. Al contrario, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cuándo se votó por primera vez en nuestro país, Alberto? Mirá, las primeras elecciones se dieron después de la Revolución de Mayo. Pero durante toda la década de 1810 lo que vemos es que hay distintas formas de votación. Desde sufragio universal, formas de asamblea, volvemos a los vecinos del viejo cabildo. En realidad lo que hay que entender siempre con la elección es que se trata de canalizar la lógica de la guerra a través de una lógica civilizada que es la que imponen los comicios. Claro, vos decías universal, bueno, veremos que universal no abarcaba todo el universo posible de pobladores, ¿no? Tampoco en ese momento. No, en realidad no. Lo que pasa es que antes de 1810 y hasta la Revolución de Mayo, el voto estaba asociado al vecino. Claro. Y no todos eran vecinos, ¿no? No, eran los propietarios, eran los que pagaban impuestos y además participaban de la milicia. Luego ahí hubo procesos de ampliación y muchos cuestionamientos de parte de las clases propietarias, sobre todo, porque se consideraba que efectivamente la mayoría iba a imponer su lógica y posiblemente iba a afectar la estructura de la propiedad. Ahora, por supuesto, quedaban fuera los esclavos, las mujeres, los pueblos originarios y demás. Ahora, en el año 1821, en la provincia de Buenos Aires, ¿hay una primera ley electoral? Hay una primera ley electoral, es decir, tuvimos lo que se llamó la anarquía del año 20 desde la lógica del liberalismo, o lo que fueron los levantamientos federales que rompieron la estructura de unidad, se construyeron las unidades provinciales, los estados provinciales, y ahí hubo que crear un espacio legislativo que fue la Sala de Representantes. Una sala unicameral que tenía como forma de acceso el sufragio directo. Ahora, es un sufragio universal, pero tenemos que ver que es un sufragio activo pero no pasivo. Es decir, se podían votar los mayores de edad, pero el punto era que no podían ser votados, sino aquellos que cumplieran ciertos requisitos en términos de propiedad. Ahora, como los requisitos no estaban muy bien claros, siempre daba lugar a controversias. ¿Y cómo fueron esas primeras elecciones? No, las primeras elecciones votaron 300 personas. En realidad todavía no estaba instalada la lógica del sufragio. Y además hay algo muy importante, que es que en esas elecciones de 1821 por primera vez participa la campaña. Entonces se elegían 10 representantes por la ciudad y 11 por la campaña, lo que estaba demostrando el peso que iban cobrando los espacios rurales y los caudillos en la campaña respecto de las clases propietarias comerciales urbanas. Te propongo que veamos un informe que tiene que ver con modalidades o, cosas que se hacían para las elecciones en esos primeros tiempos, ¿no? Comienzos del siglo XIX, estamos todavía allí. Vamos a ver este informe sobre el voto cantado y seguimos conversando, Alberto. ¿Cómo no?
Hasta 1912, el mecanismo de elección de los gobernantes en la Argentina se asemejaba más a una reyerta de patotas que a un modelo de civilidad. Eran sufragios fraudulentos donde se imponía el temor y la coerción, entre otras costumbres deleznables que orientaban la votación hacia el lado del oficialismo de turno. Bajo un control estricto, se votaba por lo general en los atrios de las iglesias, y no participaban las mayorías. El voto era masculino y cantado. Es decir, el votante debía manifestar abiertamente su posición ante la mirada de los dirigentes políticos. El país se dividía en 15 distritos electorales en los que cada votante lo hacía por una lista completa, o sea que contenía los candidatos para todos los cargos. Así, la lista más votada obtenía todas las bancas o puestos ejecutivos en disputa, y la oposición se quedaba prácticamente sin representación política. La emisión del voto a viva voz podía provocarle graves inconvenientes al elector, que iban desde la pérdida de su empleo o incluso la muerte si su voto no coincidía con el del caudillo que dominaba su circuito electoral. Los fraudes eran escandalosos. Hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, la presión del pueblo para participar de manera más transparente en la elección de los gobernantes provocaba diversas tensiones. La clase dirigente entendió entonces que la exclusión del pueblo tenía grandes desventajas y la ampliación del sistema electoral, si se hacía con los controles del caso, no afectaría el desarrollo y supervivencia del sistema. Muchos miembros de la burguesía, como el general Roca, apostaban a la continuidad de la exclusión social y a la marginación del sistema político de las mayorías. Pero otros entendieron que si se sumaba a las clases populares al sistema electoral, no habría riesgos de perder la hegemonía de la República conservadora. Es decir, se trataba de contentar al pueblo, pero sin cambiar el sistema establecido. Aún faltaban algunos años para que el sufragio universal, masculino, secreto y obligatorio pusiera fin al voto cantado o múltiple, la compra de voluntades, la violencia física, las amenazas, la destrucción de urnas, los electores apócrifos o fallecidos y demás prácticas de dominación sobre los ciudadanos. Bueno, el informe, Alberto, terminaba con un listado de prácticas de dominación sobre los ciudadanos, ¿no? ¿Qué tipo de maniobras se hacían en esa época? Hablamos de los primeros tiempos de las elecciones en Argentina. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que los sufragios no era considerado como un acto individual, sino como un acto colectivo. Y que lo que intentaba era expresar las relaciones de fuerza que había en la sociedad. Por eso nadie se preocupaba demasiado por el fraude, sino que porque los resultados de las elecciones expresaran las relaciones de fuerza que había en la sociedad. Por eso se utilizaba el voto cantado y era muy frecuente que fueran grupalmente a votar y alguien dijera voto por el doctor y atrás los demás por el mismo, por el mismo, por el mismo. Ahora, en primer lugar, no hay partidos políticos estables. Se crean clubes electorales para cada elección y para sostener candidaturas. En general se aprueban por asambleas que están manipuladas y luego vienen distintas etapas de preparación hasta que llegue el día del sufragio. Y cuando llegue el día del sufragio, primero había que elegir la junta electoral de cada una de estos atrios de iglesias de cada parroquia. Entonces, primero los primeros combates, que era ver cómo, digamos, se sacaban de encima a través de ladrillazos, de utilización de facones, de cuchillos, de revólveres para tomar el control de la mesa. Después se trataba de impedir que llegaran los grupos armados, porque en realidad no se iba a votar individualmente, porque ahí uno corría riesgo de vida. Claro. Entonces se iba en grupo y llegar a la mesa ya era una batalla campal. Después lo que teníamos era el hecho de que muchas veces uno llegaba y se encontraba con que ya había votado. Claro. ¿Por qué? Porque los que estaban en la mesa bajaban ese padrón. Por ejemplo, hay un relato muy interesante que cuando Urquiza toma el control de Buenos Aires después de la caída de Rosas, Mitre le arma una lista y baja el padrón del cementerio. Y en un momento, bueno, hay un debate en la legislatura, en la sala de representantes, y Mitre dice, qué espectáculo tan maravilloso, estos muertos que han vuelto a la vida para darle vivencia y a las instituciones de la República, ¿no? Claro, entonces, estas cosas siguen pasando. Esas cosas a veces pasan y después había otro elemento importante, que era que cuando terminaba la elección había que tener cuidado porque lo que podía ocurrir era que hubiera emboscadas o nuevas acciones armadas
para tratar de reemplazar las actas por otras actas electorales. Y adulterar entonces la Y elección. adulterar, no, que ya estaba adulterada de Claro, por sí porque ya adulterarla habían de nuevo, bajado. en todo caso. Entonces lo importante era tener el control de la mesa y después tener las mayorías en la Cámara Ujú. como para conseguir que la elección fuera aprobada. ¿Y cuándo aparecen las urnas en escena? Mira, la primera vez que hay urnas es en la década de 1873 y en Buenos Aires. Hay todo un debate que se va a dar en ese momento, hay una reforma constitucional en Buenos Aires y lo que se plantea es la necesidad de alguna manera de darle un poco más de transparencia a la cuestión electoral. Pero como todos estaban de alguna manera, digamos, aprovechaban de estas situaciones, entonces lo que se decide es que se va a votar con sobres. Pero ¿qué ocurre? Cada sobre llevaba el nombre de la persona que votaba. Entonces, a usted daban un sobre con tu nombre, vos lo depositabas y después en la urna aparecía tal votó por cual. Claro. ¿Cuál era el problema? Que en realidad para votar uno tenía que estar protegido. Porque después le echaban en cara o incluso podía perder el trabajo o podía terminar preso o en la frontera según a quién hubiera votado. ¿La Constitución del 53 establecía algo en relación a una norma electoral? No, porque la Constitución del 53 en realidad toma el texto, el borrador que presenta Alberdi en las bases. Y Alberdi dice que en realidad él está en contra del sufragio universal porque es el voto de la ignorancia. Pero que no podemos ingresar al mundo civilizado recortando derechos. Entonces lo que tenemos que hacer es proclamar el sufragio universal en la letra, pero impedirlo en la práctica. Okay. Ahora, evidentemente no hay un régimen electoral. El régimen electoral recién se va a sancionar en el año 1857. Una y ley, es ¿no? La ley es una 140. Efectivamente, la ley 140 que planteaba esto, ¿no? Que cada provincia era un distrito y a simple mayoría se atribuían los cargos. Ahora, hablabas de un escenario en el que no había partidos políticos. Entrando en el siglo XX empiezan a aparecer, ¿no?, los partidos políticos. ¿Y qué rol juegan estas nuevas estructuras políticas para, bueno, lo que va a ser la historia del voto posterior? Bueno, lo que pasa es que de una sociedad muy simple y muy elemental en cuanto a su estructura, vamos a ver que se va complejizando y sobre todo que van surgiendo las clases medias. Y las clases medias van tomando un papel muy importante, sobre todo las clases medias urbanas, y muchos empiezan a concurrir a la universidad y en realidad tienen conocimiento de sus derechos que estaban consagrados por la Constitución, pero que no se respetaban. Entonces surgen dos partidos, que son el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, y básicamente el tema era cómo conseguir participar políticamente sin legitimar el fraude. Y ahí es donde vemos que el radicalismo hace 3 revoluciones entre la década del 90 y la primera década del siglo XX que no tenían la finalidad de transformar el sistema, sino de garantizar la transparencia electoral. Otra razón que va a contribuir para la apertura del sistema es que se desarrolló un sindicalismo que tenía una matriz revolucionaria y que pensaba liquidar el capitalismo directamente. Entonces, lo que va a plantear Sáenz Peña ya en la década del 90 es algo parecido a la reforma inglesa de 1832. Es decir, incluir a las clases medias en el sufragio y excluir a los trabajadores. Aquí en realidad lo que se trataba era incluir a los nativos y excluir a los extranjeros. Nombrabas a Sáenz Peña y tenemos, bueno, un informe sobre Roque Sáenz Peña, ¿no? Sobre Roque que fue Sáenz Peña, el responsable, claro, de la ley electoral que, bueno, dio un paso más en el avance hacia el voto universal, secreto y obligatorio en nuestro país. Te vamos a presentar a Roque Sáenz Peña. ¿Quién fue? ¿Quién fue Roque Sáenz Peña? Roque Sáenz Peña es el autor de la ley electoral que puso fin a décadas de fraude y exclusión en la Argentina. Hijo del doctor Luis Sáenz Peña y de doña Cipriana Laite, nació en Buenos Aires el 19 de marzo de 1851. Completó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires e ingresó a la Facultad de Derecho, donde comenzó su militancia política. En 1879, a poco de estallar la Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú, Sáenz Peña se alistó como voluntario del ejército peruano en el que tuvo una destacada actuación. En 1880 se incorporó al gabinete del general Roca como subsecretario en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Un año después renunció al cargo y viajó a Europa, donde permaneció por 2 años. De regreso a Buenos Aires, dio un nuevo impulso a su carrera política, ocupando distintos puestos ejecutivos y diplomáticos. Fue embajador en Uruguay y ministro de Relaciones Exteriores en la última etapa del fallido gobierno de Juárez Celman. Con menos de 40 años, la figura de Roque Sáenz Peña surgía como la renovación del Partido Autonomista Nacional.
Sin embargo, Roca y Mitre, los viejos caudillos aristocráticos, propusieron a don Luis Sáenz Peña, padre de Roque, para la presidencia. Así neutralizaron el crecimiento del joven abogado. Siendo el hijo del presidente, renunció a su banca de senador ya que no podía ser opositor de su propia sangre. En 1906 es nombrado enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante España, Portugal, Italia y Suiza. Sáenz Peña regresó al país en agosto de 1909. En el Viejo Mundo había observado las ventajas de la ampliación del sufragio y la modernización de las leyes electorales. Su nombre volvió a resonar para la presidencia, y esta vez fue electo. Al asumir el cargo, se reunió con Hipólito Yrigoyen, el líder del radicalismo. En ese encuentro, Sáenz Peña se comprometió a mandar al Parlamento un proyecto de ley electoral. Su sanción significó el fin de una época de fraudes, sospechas y trampas. Sáenz Peña murió en 1914 sin poder concluir su mandato. Fue el hombre que condujo a la Argentina hacia una democracia moderna. Por supuesto que faltaba, ¿no? ¿Qué tipo de voto proponía la ley Sáenz Peña? La ley Sáenz Peña, digamos, ya el sufragio era universal. Lo que planteó fue el carácter secreto y obligatorio. Entonces, ¿por qué razón? Para evitar el fraude. Es decir, no se podía perseguir ni sancionar a quienes cumplieran aquellas obligaciones que imponía la ley. Y tenemos que tener en cuenta que en realidad este tipo de sufragio es más una obligación que un derecho, porque en realidad no es que tengamos la posibilidad optativa de votar, sino que esta es una imposición, una carga social. Se va a utilizar el padrón militar como para evitar los adulteramientos en este sentido, y la primera elección se va a hacer en 1914 a nivel de las elecciones provinciales, y los resultados van a marcar que lo que esperaba la oligarquía, que era que se incorporara estos nuevos partidos en un carácter de minorías, empieza a ponerse en cuestión. En realidad, la marea y el descontento es mucho mayor, y efectivamente hay un sector liderado por Miguel Cané que trata de volver atrás, pero ya resulta imposible. Decías, es universal, ya era universal el voto, pero se excluía a las mujeres. ¿Por qué excluía esta nueva ley a las mujeres? Bueno, excluía porque en realidad en casi todo el mundo estaban excluidas. Es más, ni siquiera eran prácticamente casi sujetos de derecho. Incluso en la estructura de la propiedad, la mujer estaba en un carácter de minoridad respecto de los hombres. ¿Y cuándo y por qué se produce el primer golpe de Estado que, bueno, interrumpe de alguna manera esta evolución, digamos, democrática que venía teniendo la Argentina? Y el primer golpe se produce en 1930, y eso tiene que ver con varias razones. La primera es que esas clases propietarias encuentran que la democracia ha generado una ampliación de derecho y distribución del ingreso, la puja distributiva, con la que no están de acuerdo. La segunda, que en realidad le molestó mucho la política de YPF y ellos querían tener el control del subsuelo. Y la tercera, que frente a la crisis del 29 y la depresión posterior querían tener el control político como para poder guiar la nave del Estado en lo que venía. Y de hecho lo vamos a ver, por ejemplo, en el pacto Roca-Ranciman, que implicó un perjuicio para el conjunto, pero un beneficio para las clases ganaderas. Detengo por un momento la historia del voto en la Argentina para presentarte una de nuestras secciones habituales. ¿Te acordás cuándo se descubrió el fuego? ¿Te acordás cuándo se descubrió el fuego? El fuego se descubrió hace unos 400.000 años por los primeros homínidos, nuestros ancestros. El control del fuego fue un punto de inflexión en nuestra evolución. La cocción de los alimentos permitió mejorar la absorción de proteínas e hidratos de carbono. Además, permitió la actividad en las horas nocturnas y brindó protección contra los depredadores naturales. La cueva de Kesem, ubicada a 12 kilómetros de Tel Aviv, en Israel, es importante para comprender el uso del fuego. Las grandes cantidades de hueso quemado y hornillos de tierra con temperaturas moderadas indican que nuestros antepasados trozaban las presas para alimentación en proximidades de los sitios donde se hacía el fuego, ese maravilloso elemento cuyo control cambió el curso de la humanidad. Te invito a que te contactes con nosotros. Podés mandarnos un mail a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter @porqué_TV. Alberto, un placer como siempre escucharte. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Volveremos a consultarte seguramente. Estamos hablando de la historia del voto en la Argentina, y después de la pausa vamos a meternos de lleno en lo que fue la lucha de las mujeres para obtener su derecho a votar. Ya volvemos.
Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Tenemos hoy un tema muy interesante de formación ética y ciudadana. Estamos hablando de la historia del voto en la Argentina y vamos a meternos ahora en lo que fue la lucha de las mujeres para obtener su derecho a votar. Para eso voy a recibir a una nueva invitada. Hoy nos visita Débora D'Antonio. Débora es doctora en Historia. Es investigadora independiente del CONICET y del Instituto de Investigaciones en Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de grado y posgrado en distintas universidades nacionales y es especialista en estudios de historia argentina contemporánea y su cruce con el género y la sexualidad. Gracias, Débora, por estar con nosotros. ¿Todo bien? Gracias a ustedes. Bien, muy bien. Buenísimo. Contame, ¿cuándo te parece que empieza esta historia de la lucha de las mujeres para obtener su voto en nuestro país? Bueno, la verdad que las mujeres empiezan bastante tempranamente a moverse, a poner en su agenda, ¿no?, la cuestión de derechos cívicos y derechos políticos. Fines del siglo XIX podría ser un buen punto de partida, ¿no? Y es un momento donde la lucha de las mujeres está muy vinculada a la formación de los partidos políticos modernos, ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialista en su primer congreso del año 1896 pone en su programa la cuestión del voto universal e incluye en esa perspectiva a las mujeres. Y en ese momento, digamos, se puede pensar que, el socialismo tiene una gravitación muy fuerte en la política y naturalmente no todas las mujeres del socialismo son feministas, pero hay un poco una confusión entre feminismo y socialismo en ese momento, socialismo y feminismo, y mujeres de la talla de Alicia Moró, por ejemplo, ¿no?, las hermanas Cherkov, Fenia, Adela, Mariana, Elvira López. Y hay muchas agrupaciones socialistas, ¿no?, que también dan cuenta de este proceso, es decir, agrupaciones específicas de mujeres, como el Centro Socialista Femenino. Pero digo que no solo las socialistas, también están las mujeres radicales, ¿no? El radicalismo también empieza a tener, en el radicalismo empiezan a tener también un protagonismo las mujeres. Elvira Rawson de Delepiane es una figura importante que va a hacer mucho por los derechos cívicos y los derechos políticos. Pero también hay mujeres cercanas, por ejemplo, las que son las libres pensadoras, ¿no?, las más cercanas al anarquismo. Entonces digo, hay que pensar este momento, el siglo XIX, como donde hay mucha efervescencia política, hay muchos entrecruzamientos, es muy heterogénea la política en ese momento, la política como la están pensando las mujeres, y todavía está muy ligada también a otras reivindicaciones que no son solo las políticas y las cívicas, sino, por ejemplo, las que tienen que ver con los derechos laborales de las mujeres. Claro. Porque también los partidos, como partidos obreros, tienen esta preocupación, ¿no? Te propongo que veamos un informe que nos permite ver qué estaba pasando en el mundo con las luchas de las mujeres para obtener su voto. En algunos países lograban más cosas que en otros y lo comentamos. ¿Te parece? Esto pasaba en el mundo con el voto femenino. El voto femenino fue en todo el mundo un territorio de disputa. El primer derecho al voto de la mujer de la historia se autorizó accidentalmente en Nueva Jersey, Estados Unidos, en 1776, a través de una ley cuya confusa redacción abrió la posibilidad de que todas las personas tuvieran la facultad del sufragio. Dicha ley fue abolida en 1807 y las mujeres dejaron de votar hasta 1965, aunque desde 1920 sí podían ejercer este derecho las mujeres de piel blanca. El primer país que estableció el voto femenino fue Nueva Zelanda en 1893. En 1902, Australia siguió el mismo camino. Unos años más tarde, la ola iniciada en Oceanía se volvería imparable. En 1906, Finlandia fue el primer país europeo en el que las mujeres pudieron votar. La Revolución Rusa en 1917 y su implementación de un sistema de soviets daría igualdad a hombres y mujeres en todas las nacientes repúblicas soviéticas. Países como Ucrania, Lituania, Georgia se adelantaban a sociedades consideradas más avanzadas. En España, el voto llegaría con la Segunda República en 1931, pero sería un derecho que tras la Guerra Civil y la llegada del franquismo, las españolas pospondrían por 40 años. En América Latina, Uruguay aprobó en su constitución el voto femenino en 1932, pero recién en 1927 ejercitarían este derecho por primera vez.
Chile en 1931, Brasil en 1932 y Cuba en 1934 son algunos de los países latinoamericanos que se adelantaron a la Argentina. Muy curioso resulta el caso de la provincia de Vélez, en Colombia, que le permitió a las mujeres votar en la Constitución de 1853, pero esta se aboliría 2 años más tarde sin que las velezanas pudieran ir a las urnas. El sufragio femenino llegó de modo irregular en distintos países del mundo. Suiza no lo legisló hasta 1971. Y el último país del que se tiene constancia de aprobarlo fue Arabia Saudita, en 2015. Algunas de estas experiencias, las que veíamos al principio del informe, Débora, que son contemporáneas de lo que nos estabas contando, ¿sirvieron como una influencia aquí en Argentina? Digo, ¿había comunicación entre, grupos de militantes por los derechos de la mujer en otros lugares del mundo? Es muy interesante esa pregunta porque, digamos, hay un momento, ¿no?, en donde el activismo femenino, podríamos decir que se construye casi como de manera transnacional, ¿no? Es decir, hay una agenda de derechos, ¿no?, que transversaliza a las mujeres en términos de clase, pero también en términos de naciones, ¿no? Entonces empieza a haber una idea, una ideología, un modo de organización, pero también una suerte de repertorio político, ¿no? Por ejemplo, esto que nosotros conocemos de nuestro país, que se ha conversado, que se ha charlado en otras oportunidades, que son los simulacros, ¿no?, de votaciones que las mujeres hacen en paralelo a las elecciones formales que existen, que las excluyen, es una modalidad que ya existe en distintos lados. Por ejemplo, en Francia se hacían simulacros de elecciones donde participaban las mujeres. Pero también había otras prácticas como más ofensivas, podríamos decir, o más activas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres en Inglaterra tenían una modalidad mucho más confrontativa, de boxing, podría decirse. Entonces, rompían vidrieras, frenaban los trenes, hacían manifestaciones callejeras. Bueno, algo de esa experiencia, digamos, femenina se fue como, diseminando a lo largo del mundo, y además había efectivamente diálogos entre las organizaciones. María Vela, que es una feminista uruguaya, escritora, que tuvo fuerte incidencia en la política local en los años 10 y en los años 20 en la Argentina, armó una organización, ¿no?, que se puso directamente en diálogo con otra organización en Berlín, por ejemplo, ¿no?, que es un partido feminista, una organización feminista nacional que tiene una expresión internacional. Eso es muy interesante. ¿Y qué fue el Comité de Sufragio Femenino? Bueno, el Comité de Sufragio también es una organización en donde hay una interrelación de voces políticas de mujeres diversas, donde están las socialistas, donde están las radicales, donde están otras mujeres como Julieta Lanteri, que tuvo primero inicialmente alguna afiliación con el socialismo, pero que después derivó en una autonomía política distinta. Y tiene de interesante justamente este Comité de Sufragio que surge en 1907, que hace 2 simulacros, ¿no? Esto que te comentaba recién, hace 2 simulacros acompañando elecciones municipales y elecciones provinciales en 1920, donde, las mujeres empiezan a tener como una especie de visibilidad, ¿no? Porque había que darle visibilidad. Parte de la política femenina de este momento es darle visibilidad a esta problemática, ¿no? Claro. Todavía se pensaba en la consecución de los derechos emulando los derechos masculinos, porque claro, las mujeres estaban excluidas de todo, como se comentó en el bloque anterior, estaban vistas de modo como si fueran infantes, entonces todavía había que, ¿no?, conseguir lo mismo que tenían los varones. Entonces ese era un punto de partida significativo para este núcleo de mujeres que con ideologías diversas coincidían, porque hay que pensar que además no había una visión sumamente clara cómo debía ser esa ciudadanía femenina, incluso entre las mujeres. Claro. ¿No? Me parece que es el momento oportuno para presentar a Alicia Moró de Justo, ¿no?, que tuvo mucho que ver justamente con este comité. El compromiso feminista de Alicia Moró de Justo. Alicia Moró heredó desde la cuna su compromiso por los derechos sociales. Nació en Londres el 11 de octubre de 1885. Allí estaba refugiado su padre, Armando Moró, un revolucionario francés que había participado de la Comuna de París. 5 años más tarde, ya en Buenos Aires, su padre se vinculó con los grupos socialistas y el movimiento obrero. Alicia tenía solo 21 años cuando le dio vida al Centro Feminista de Argentina y el Comité Pro Sufragio Femenino, acompañada por Sara Justo,
Julieta Lanteri y Elvira Rawson, entre otras luchadoras que alentaban la participación de la mujer en la vida política y organizaban campañas en favor del voto femenino. En una época en que la sociedad veía con rechazo que las mujeres estudiasen una profesión universitaria, ingresó en 1907 a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En 1910 formó parte del primer Congreso Femenino Internacional. En 1913 se graduó de médica con diploma de honor. Dio a conocer su tesis doctoral sobre la función endocrina del ovario, convirtiéndose en una de las primeras médicas de América Latina especializadas en enfermedades de la mujer. En 1920 fundó la Unión Feminista Nacional con el fin de unificar las distintas organizaciones feministas que existían en ese entonces. La prensa conservadora comenzó a utilizar el término damas rojas para referirse a las mujeres que reclamaban el derecho a voto. En 1921 se afilió al Partido Socialista y al año siguiente se casó con su fundador, Juan B. Justo, con quien tuvo 3 hijos. En 1925, las feministas obtuvieron su primer triunfo parlamentario al lograr la sanción de la Ley 11.317, que establecía que las mujeres no podrían trabajar más de 8 horas diarias y 48 horas semanales, la prohibición del trabajo nocturno y en tareas insalubres, la prohibición del despido de mujeres embarazadas, licencia para amamantar y obligación de las empresas de tener guarderías. Aunque no promulgaba con las ideas de Juan Domingo Perón, fue bajo el gobierno peronista cuando veía realizarse uno de sus máximos sueños. El 23 de septiembre de 1947 se sancionó la Ley 13.010, que instituía el voto femenino. Alicia Moró de Justo murió el 12 de mayo de 1986. Tenía 101 años y numerosas batallas pendientes. Dejó un mundo mejor que aquel en el que había nacido. Eso sin duda, falta, ¿no? Pero sin duda dejó un mundo mejor. Débora, ¿y cuándo se presenta el primer proyecto de ley de voto femenino en el Parlamento Nacional? ¿Y qué pasó con ese proyecto? Bueno, no te la voy a contestar así de fácil porque tiene una historia ese proyecto, ¿sí? Primero hay una historia interesante que es que el Congreso Internacional que sesiona en 1910, que es un congreso de mujeres, deja en puerta un proyecto, digamos, donde se pone la cuestión del voto femenino como central y se le entrega a Palacios, ¿no? Al diputado Alfredo Palacios, que en 1911 no va a ser escuchado, ¿no? Sus congéneres varones no le van a dar lugar, lo vuelve a presentar en 1915, tampoco le van a dar lugar. Entonces hay una intencionalidad del socialismo claramente allí, ¿no? El primer proyecto formalmente es del 1919, que es de un diputado radical de la provincia de Santa Fe. Pero va a haber distintos intentos, porque en 1928 hay otra intención de presentar un proyecto que va a quedar trunco por el golpe del 30, ¿no? Que es del diputado socialista Mario Bravo. Es decir, que el primer proyecto formalmente podríamos decir que es de 1932, ¿no? Donde sí lo impulsa nuevamente el socialismo, Alicia va a tener mucho que ver y va a tener media sanción en diputados, ¿no? Es decir, otra vez va a quedar congelado en senadores y bueno, es decir, la larga historia del voto es que hubo, lo que es interesante, ¿no? Es que hubo numerosa cantidad de proyectos, más de 2 docenas de proyectos que fueron entre 1916 y 1947 heterogéneos por socialistas, por radicales, por demócratas progresistas, hubo proyectos diversos. Bien, te pido, Débora, que me esperes un minutito nada más, que voy a hablar con tu amiga, con Dora Barrancos, licenciada en Sociología y doctora en Historia, y vamos a continuar hablando sobre la lucha histórica de las mujeres por sus derechos. Dora, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Qué gusto estar con mi amada Débora. Qué bueno que estén juntas en el programa, un placer para nosotros. Bueno, Dora, estabas escuchando seguramente la conversación, estamos hablando de esos comienzos en nuestro país, de la lucha por los derechos cívicos de las mujeres, pero bueno, lo comentaba Débora, había muchos más derechos, ¿no?, que todavía no estaban para las mujeres a su alcance. El hecho, por ejemplo, de estudiar una carrera universitaria, ¿no?, a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Bueno, lentamente se abrió la universidad con muchas dificultades, ¿no? Cecilia Grierson, que fue nuestra primera egresada, tuvo no pocas dificultades para ser admitida. Y luego, cuando se recibió y demás, nunca obtuvo un cargo en el hospital a donde se había presentado, porque su condición de mujer era lo que el grupo muy patriarcal no estaba dispuesto a admitir.
Así que es verdad, en 1926, de todos modos, se consagró la primera gran reforma del Código Civil. Voy a recordar que el Código Civil, que se había sancionado en 1869 y puesto en funcionamiento en 1871, simplemente decía que las mujeres casadas debían total acatamiento al marido, quien debía autorizar si trabajaban, si estudiaban, si comerciaban, si iban a los tribunales. Esta ominosa circunstancia es una plasmación muy, muy importante del patriarcado muy reavivado durante el siglo XIX. De modo que fue en 1926, gracias a la ley Drago, pero que fue impulsada por Drago y por muchos socialistas, primera vez que ocurre es que se elimina del Código Civil esa circunstancia tan ominosa de acatamiento a la autorización del marido. Eso fue muy importante. Y quedó una hebra de sujetamiento, que si tengo un minuto la explico. La hebra de sujetamiento que quedó en 1926 solo se resolvió en 1968. ¿Cuál era la hebra de acatamiento, de sometimiento legal al marido? Y es que la mujer, la cónyuge, dueña de muchos bienes raíces, ella, no los bienes gananciales, no podía enajenar ningún bien sin la autorización del marido. Como yo soy una señora grande, cuando se extirpó esta última condición de sujetamiento civil de las mujeres, fue en 1968, gracias al ministro Borda, durante la dictadura de Onganía, notable, pero así ha ocurrido. Y yo creo, y también lo dice la historiografía competente, que efectivamente Borda debió asimilar los intereses de las mujeres de su clase, que eran las propietarias, y que no podían vender sus bienes si el marido no ponía la firma en la escribanía. Entonces, esa fue la remoción que hubo. En el medio, como ustedes lo han señalado, como Débora explicaba también, está la conquista de 1947 del voto, extraordinario momento, pero ahí me gustaría decir también que en 1932 fue la primera oportunidad del debate plenario en el Congreso del voto femenino. Y una circunstancia muy interesante, el voto femenino ganó la media sanción de la Cámara de Diputados, pero nunca se abrió el expediente en la Cámara de Senadores. O sea, el voto femenino en 1932 quedó con la media sanción de diputados y nunca se pudo tratar en el Senado, a pesar de la enorme acción que desplegó don Alfredo Palacios. Don Alfredo Palacios fue un ariete muy importante para que el Senado tratara el expediente, y no hubo tal cosa. De modo que tuvimos que esperar desde 1932, momento en que después inflexiona de alguna manera. Aquel fuste feminista tan interesante tiene una inflexión en los años 30, una inflexión que está muy explicada, según mi perspectiva, por lo que fue un desplazamiento de la lucha feminista a la lucha antiautoritaria. Esto, en fin, hasta que en 1947, en septiembre, como se ha dicho, obtuvimos por primera vez el sufragio. Dora, estás hablándonos de luchas que, bueno, como nos lo contaba Débora, llevaron décadas, ¿no? Fueron realmente luchas muy largas. ¿Cómo ves las luchas de las mujeres hoy en el siglo XXI en comparación con esas luchas del siglo XX o incluso las que comenzaron antes, ¿no? Son extraordinarios los cambios, las transformaciones. Primera circunstancia, hoy asistimos a feminismos de derrame, feminismos populares, feminismos de un contagio impensado hasta 20 años atrás, en que las feministas renacidas con la recuperación democrática y demás, bueno, pensábamos que era obviamente
una tarea enorme, pero no soñábamos siquiera con que íbamos a constituirnos en un movimiento de masa. Hoy el feminismo en la Argentina se comporta como un gran movimiento de masas y hay feminismos de todas partes. Y ahí voy a lo que me preguntas. Hay cambios notables en la subjetividad femenina. Las subjetividades de las mujeres han cambiado notablemente. De hecho, las mujeres, inclusive en el plano, yo diría, social, relativamente cambiaron más que los varones. ¿Por qué cambiaron más? Primero porque obviamente hay unas tasas de participación de las mujeres en la población económicamente activa, que bueno, para los varones no es novedad, tienen una cierta estabilidad. En cambio las mujeres, fíjate, han subido alrededor de, yo diría, de 1990, en que hubo un crecimiento notable, que se llegó al 39% relativamente, de población económicamente activa femenina. Hoy estamos en el 49%, que sí que es un cambio singular. Obviamente hay muchísimas prerrogativas a ganar. La masa salarial de las mujeres es 33.3%. Hay un gap con relación a los varones, más de 33% de diferencia. Después el famoso problema del llamado techo de cristal, esto de que las mujeres pueden hacer una gran carrera hasta cierto nivel, luego los niveles más altos son intransferibles. La cuestión muy grave de la segregación horizontal de las mujeres. Las mujeres están todas en el sector servicios y comercio. Casi 67% de la población femenina está ocupada en los rubros que tienen que ver con lo que podrían ser tareas clásicas, ¿no? Cuidados, docencia, etcétera. Y estamos esperando grandes cambios para que las mujeres se incorporen realmente a actividades no tradicionales. Esto Dora, es lo que esperamos. Muchísimas gracias, Dora, por este rato. Fue un placer escucharte y espero volvamos a hacerlo pronto. Bueno, un abrazo grande con mucha salud. Muchas gracias, Dora. Hasta luego. Continúo con Débora. Débora, bueno, avanzamos bastante en el tiempo entre lo que nos contabas, lo que nos contaba Dora. Llegamos al 47, llegamos al momento en el que finalmente tenemos ley de voto femenino. ¿Cuál fue el rol de Eva Perón en este proceso? Bueno, es interesante, ¿no? Porque, digamos, Eva fue propulsora fuertemente, ¿no?, del voto. Apenas gana Perón la elección, ¿no?, en el 46, Eva ya empieza con sus discursos, primero agradeciendo a las mujeres, ¿no?, agradeciendo la participación política, ¿no?, que tienen y que van a tener, ¿no?, fuertemente, digamos, en lo que va a ser la entronización de la ley en el 47. Y hace varios discursos, ¿no?, donde ella se coloca fuertemente en una escena, digamos, muy protagónica, diciendo, bueno, yo vengo de alguna forma a ordenar la cuestión de los derechos políticos de las mujeres. Es decir, que hay una tensión ahí, porque hablamos fuertemente de un legado anterior, de una genealogía preexistente a Eva. Mucha gente que hizo muchas cosas para que hubiese el voto de las mujeres. Sin embargo, Eva se convierte en protagonista, se coloca en posición de protagonista y la verdad que es bastante trampolín de su carrera política, ¿no? Claro. Porque así como Perón es el adalid de los trabajadores, Eva lo va a hacer de las mujeres, del voto de las mujeres. ¿Y qué pasó con los partidos políticos de la oposición en ese momento o el mismo peronismo? ¿Cómo tomaron este pedido, este impulso del voto femenino? Bueno, a grandes rasgos, en las elecciones del 46, la agenda, digamos, del voto femenino ya está instalada, ¿no? Es decir, hay controversias, porque después cuando efectivamente se dé la discusión en el Parlamento, los argumentos van a seguir siendo bastante vetustos, ¿no? Es decir, del tipo de que, bueno, la mujer no está preparada para el voto, debe filiarse a la maternidad, bueno, toda una serie de cosas que conocemos, pero a grandes rasgos, digamos, los partidos políticos modernos, porque en el mundo ya hay un diálogo donde, como se mostraba en el informe, ya está muy establecido en distintos lugares, empieza a ser visto como un vector de modernidad, ¿no? Es decir, digamos, el voto empieza a ser parte de la lógica de las élites de la modernización. Entonces, en los 30, en los 40, en los 50 y en los 60, ya, digamos, dar el voto femenino es parte de la lógica de la modernización. Entonces, podríamos decir que hay consensos, no sin controversias, pero hay consenso político. ¿Y cuál fue esa primera elección en la que votan las mujeres y cuántas mujeres votaron?
Bueno, la primera elección fue varios años después de que se sanciona la ley, ¿no? La ley se sanciona el 23 de septiembre del 47, pero recién se vota el 11 de noviembre del 51. Es decir, hay 4 años de delay. Por muchos motivos, ¿no? Entre algunos de ellos, bueno, la configuración de un padrón electoral que incluya efectivamente a las mujeres, que llevó tiempo, llevó militancia política, etc. Bueno, vota el 90% del padrón femenino, ¿no? Es decir, había habido muchos intentos de votación fragmentarios a nivel municipal, a nivel provincial, etcétera, anteriores, donde la participación femenina era escasa. A pesar de que existía la herramienta, las mujeres participaban poco. Acá participan mucho, es el 90%, y ese 90% es un 3,5 millones de mujeres que de golpe salen a la palestra a votar, y bueno, claramente es un gran espaldarazo a Perón, ¿no? Una última pregunta, sí, se me acaba el tiempo. Quería decir algo, pero... Perdón. ¿Sigue habiendo países en los que las mujeres no pueden votar hoy, en 2020? Bueno, en el informe ustedes decían, ¿no?, que, digamos, países como Arabia Saudita tienen muchísimas limitaciones, ¿no? Es decir, el voto que se ha ofrecido a las mujeres es un voto, digamos, con muchos límites, ¿no? Es decir, votan a nivel municipal, votan en una asamblea que va a estar intermediada por la figura del rey. Bueno, la figura del Estado Vaticano es muy interesante, es un poco extrema, ¿no? Pero bueno, no hay mujeres en la elección de los cardenales, es decir, que ahí tampoco existen las mujeres. Digo, hay muchos países que todavía tienen limitaciones a la hora de votar. Me parece que la última expresión fueron los países, algunos de los Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, que se presentan con muchas limitaciones. Voy a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de la historia del voto en la Argentina. Hoy en Todo Tiene un Porqué. Ya venimos. Llegamos a nuestro final por hoy. Espero que hayas disfrutado del programa dedicado a la historia del voto en la Argentina. Sabés que detrás de cada derecho hay una lucha, y hoy te contamos un poco la historia de cómo llegamos todos, hombres y mujeres, a votar y a elegir a nuestros representantes. Débora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Seguro volveremos a vernos. Y a vos te digo que te esperamos en nuestro próximo programa con más preguntas y más respuestas, pero sobre otro tema, porque todo tiene un porqué. Chau, gracias.